Bien, muy bien. Buenas noches familia, buenas noches iglesia, buenas noches cada uno de los hermanos que están en casa mirando este video. Qué bueno es que nos podamos encontrar un miércoles más, que principalmente lo que convoca es la oración. Seguramente has orado ya en casa, hemos dedicado tiempo para la oración, para comunicarnos con papá, ¿no es cierto? Él anhela que vos y yo estemos en una comunión íntima y permanente a través de la oración, y seguramente así lo hemos hecho. Y si no lo hiciste, te animo a que, bueno, una vez que terminemos el video lo puedas hacer. Bueno, hoy vamos a seguir con la segunda entrega de esta serie llamada En Busca de la Sabiduría. Estamos empezando a estudiar el libro de los Proverbios. El miércoles pasado comenzó Rubén, este miércoles me toca a mí, así que yo te voy a invitar a que busquemos el pasaje que comprende Proverbios 1. Vamos a leer, no lo vamos a leer completo porque va a llevar mucho tiempo y la idea es que no sea muy extenso, pero a partir del 8 hasta el final del capítulo 1, hasta el verso 33, vamos a estar analizándolo brevemente. El capítulo 1, verso 8, comienza diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hasta acá solamente en este momento. ¿Por qué? Porque quiero que podamos ver claramente que este pasaje lo que va a estar haciendo es dar un consejo de padre, un consejo de papá a su hijo. Salomón está escribiendo y el objetivo principal de los proverbios es este precisamente, poder aconsejar. Vos sabés que algunas cositas breves antes de comenzar acerca del escritor. Salomón, el autor de los proverbios, es una persona que va a llegar al trono, como generalmente sucedía en ese tiempo, en las dinastías de los pueblos como Israel, a través de la muerte de su padre. Generalmente el hijo sucedía en el trono al padre. Y es llamativo que más o menos aproximadamente a la edad de 23 años, Salomón se va a encontrar con una responsabilidad realmente importante. Papá, hasta muy poquito tiempo atrás, era el rey de la nación, era el ungido de Jehová para dirigir al pueblo. Era aquel encargado de alguna manera, llevar también a Dios al pueblo, si bien esta era tarea del sacerdote, de los sumos sacerdotes, pero el rey debía representar también de la misma manera. Y a mí me llama la atención, en primer lugar, que cuando vos buscás y ves la historia en Segunda de Crónicas y relata el hecho de cómo comienza su reinado, nos vamos a encontrar con que Salomón va a recibir una visita de parte de Dios, que en sueños, que él le va a decir, a modo de, si querés, cuando él estaba por asumir su reinado, le va a proponer que le diga qué es lo que él quiere, que Dios se lo iba a dar, que le exprese claramente qué quería, que él se lo daría, a modo de regalo, de presente por este periodo nuevo que venía de esta responsabilidad de reinado sobre el pueblo de Dios. Y a mí me llama la atención el pedido, seguramente vos lo conocés, Segunda Crónicas 1 del 7 al 10, Salomón va a expresar qué es lo que quiere. Y en esa expresión que él hace de pedir sabiduría para poder dirigir a la nación, nosotros podemos ver lo mismo que Dios pudo ver, ¿no es cierto? Que él no pidió nada puntualmente para su deleite, no pidió de manera egoísta, él pidió porque es evidente que él sentía la presión y la responsabilidad de llevar adelante correctamente la tarea para la cual Dios lo había llamado. Dice Segunda Crónicas, vamos a buscarlo, dice así, el capítulo 1, verso 7, entonces él le dijo: como era aquel varón que
encontrasteis y os dijo tal palabra, y ellos le respondieron, estoy leyendo Segunda Reyes, ya me parecía que no cerraba el pasaje, es Segunda Crónicas, capítulo 1, verso 7. Ahora sí, esto es como que fuera en vivo, entonces no se corta, no se edita, nos equivocamos, seguimos para adelante. Dice Segunda Crónicas 1, 7, ahora sí dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y dice el verso 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Fíjate qué preocupación. Salomón podría haber pedido, de hecho Dios se lo va a decir después, por cuanto no pediste riqueza, por cuanto no pediste nada para vos mismo. No solamente te voy a dar lo que pediste, sino aún te voy a dar todo lo que vos no pediste. Y es sabido que la palabra describe a Salomón como el rey más sabio de la historia, como aquel que tuvo su reino, una opulencia económica, un poderío como ningún otro rey tuvo. Y esta es la preocupación sincera que Salomón tenía. Y a mí me hacía acordar este pasaje donde Dios le va a decir que por cuanto no pidió para él mismo, para gastar en su propio deleite, como suele decir la palabra, sino que pidió sabiduría para llevar adelante la tarea encomendada por Dios, por eso le iba a dar todo lo demás. Y vos sabés que dice Mateo 6, 33, es el Señor Jesús el que está hablando. Y luego de decirle a los que escuchaban que no debían afanarse por el vestido, por la comida, por los bienes materiales, Él va a cerrar este mensaje, el Señor Jesús, diciendo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es el vivo ejemplo de lo que hizo Salomón. Cuando dice, y todas estas cosas, se está refiriéndose el pasaje anteriormente al mantenimiento del cuerpo, a la ropa, al vestido, al calzado, a la comida, todo lo que el ser humano necesita. Dice el versículo anterior que vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esto. Dice, los gentiles piden eso solamente. Eso es lo que pide la persona común. Es por eso que dice más, buscad. El más, ya hemos hablado alguna vez, es una conjunción adversativa que es como el pero, que está diciendo, bueno, esto es así, pero, y ahí cambia la cuestión. Es por eso que antes está diciendo, los gentiles piden esto. Dice, si vuestro Padre ya sabe que tienen necesidad ustedes de esto. Pero, más, ustedes no hagan así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, el Señor se lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo necesitan. No solo por eso, sino porque Dios puede ver en un cristiano preocupado por cumplir su ministerio, preocupado por cumplir la responsabilidad que Dios ha puesto sobre él. Ve esa abnegación, ve ese deseo, y a esa persona Dios va a suplir sus necesidades. Dios es un Dios justo y amoroso, un Dios que se ocupa de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven. Y este fue el caso de Salomón. Volvamos, por favor, a Proverbios. Hablamos entonces acerca de que este Salomón, este autor de este libro, que decíamos que era llamativa la preocupación de él,
por querer cumplir acabadamente con el plan que Dios había puesto para su vida. Y en ese deseo es que Dios va a suplir su deseo y mucho más, porque Él pidió conforme a la voluntad de Dios. Viste que la palabra nos habla de pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Si uno puede decir, pero ¿yo cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que yo tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Es muy sencillo. Su voluntad está expresada en su palabra. Cuanto más le conozcamos, cuanto más le estudiemos, cuanto más busquemos de Él en su presencia, en oración y guardando nuestra comunión con Él, vamos a empezar a pensar y a pedir y a requerir conforme a su voluntad. La palabra proverbio significa comparación, refrán, consejo. Es por eso que cada proverbio, no el capítulo, porque cada capítulo está compuesto de varios proverbios. Un proverbio es una frase corta, es un refrán, es una frase que refleja una verdad, es una frase que expresa un consejo, un buen consejo. Y esto es lo que hace que Salomón, en su gran sabiduría que recibió de parte de Dios, haya podido escribir 3000 proverbios, dice la misma palabra. Ahora, fíjate que hay una diferencia, porque yo te dije que proverbio significa o es equivalente a un refrán, a un consejo prearmado, a una comparación, pero todo esto que vos en el mundo podés encontrar tiene una diferencia sustancial con los proverbios de la Biblia. Los proverbios, los consejos, los refranes que el mundo te puede dar tienen que ver con la sabiduría del hombre. Sabiduría que a pesar de tener pompa de ser importante, grande, valiosa, ha demostrado a lo largo de la historia ser hueca. Hoy la sabiduría y las filosofías de este mundo hablan de que vos tenés que hacer lo que vos sientas que tenés que hacer. Hablan de que vos tenés que hacer lo que te hace sentir bien, lo que te hace feliz. En todos esos consejos, ¿sabés quién es el que queda afuera? Correcto, Dios es el que queda afuera. Es por eso que yo te digo que esta sabiduría que expresa el libro de Proverbios tiene una diferencia enorme con la sabiduría del hombre, porque es la sabiduría entregada por parte de Dios. Dice segunda de Crónicas 1, versículo 12, después de lo que Salomón va a pedir a Dios, Dios le va a contestar y en su respuesta va a incluir, dice el verso 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Esto nos deja claro de dónde recibe Salomón su sabiduría. No es la sabiduría por estudiar mucho tiempo, por dedicarse a meditar, sino que es la sabiduría recibida de parte de Dios. Seguramente por estudiar los rollos de la ley y todo lo que tenía que ver con la enseñanza del pueblo judío. Pero la raíz principal de la sabiduría de Salomón tenía que ver con la sabiduría entregada por Dios de lo alto. ¿Sabes que yo pensaba en la misma situación que Salomón ante un ofrecimiento de tal magnitud de parte de Dios, de decir, pedime lo que vos quieras, que yo te lo voy a dar? Yo pensaba, ¿qué hubiera pedido yo? ¿O qué hubieras pedido vos, mi hermano, que estás del otro lado? Vos sabés que se puede conocer muy bien el corazón de una persona cuando se dejan ver claramente cuáles son sus deseos, qué es lo que lo atrae. Y en Salomón podemos ver una persona que su mayor deseo era honrar a Dios. En Salomón podemos ver a una persona que yo me atrevo a decirte, mi querido hermano, que no dormía por las noches desde el momento que se enteró la
responsabilidad tan grande que le tocaba luego de la muerte de su padre. Dirigir esa gran nación. Una nación que seguramente Salomón sabía por enseñanza de su padre, no era cualquier nación. Era la nación escogida por el Dios, el único Dios Altísimo. Y ahora él estaba en esa posición. Pero ¿cómo no estar preocupado, un verdadero hijo de Dios, sabiendo que la responsabilidad y el encargo es tan grande? Ahora, al momento de la verdad, cuando él se encuentra cara a cara con Dios y tiene que dar una respuesta, nosotros podemos ver claramente el deseo de su corazón, porque él no pidió para sí, porque él pidió para servir de manera eficientemente y con excelencia lo que Dios le había pedido. Vos sabés que de alguna manera Dios está esperando que vos y yo demos una respuesta. Al igual que a Salomón, Dios está esperando que nosotros le pidamos. Dice la Biblia que Él se goza en escuchar el pedido de sus hijos. Ahora, ¿qué estamos pidiendo? ¿Cuál es el sentir de tu oración? Seguramente que pedimos conforme a las necesidades que tenemos, a los problemas que la vida día a día nos pone adelante. Perfecto, me parece bien. No sería lógico no hacerlo, porque justamente también nuestro Dios está esperando que mi preocupación, mi problema sea descargado única y solamente delante y en la presencia de Él, reconociendo de esta manera que sabemos que Él es el único capaz de resolver nuestros problemas. Pero yo me refiero al pedido que tiene que ver con el anhelo mayor de tu corazón. Está en nuestros corazones el anhelo de presentarnos delante de Él para pedirle que nos capacite, que nos prepare de manera adecuada, que seamos nosotros capaces de recibir la instrucción necesaria para cumplir con el plan que Él nos ha trazado. No sé en qué posición, en qué lugar de este camino todavía estás vos. Tal vez todavía no sabés el motivo por el cual o para el cual Dios quiere usarte. Es un motivo del cual también debemos doblar, hincar nuestras rodillas en el piso, para pedirle a Él que revele a cada uno de nosotros qué es lo que espera, qué es lo que quiere de mí. Y una vez que yo sé qué es lo que Él quiere, una vez que yo sé en qué ministerio, qué servicio tengo que darle al Señor, debe ser el motivo principal por el cual, como Salomón, yo por las noches no duerma sin primero pedirle: Señor, capacítame, dame la sabiduría, dame los medios, dame lo necesario para llevar adelante, y no solo llevar adelante, sino acabar con la obra que me diste que hiciese. Vos sabés que yo te hablaba recién acerca, ya vamos a ir terminando, yo te hablaba hace un ratito acerca de la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Los proverbios son el reflejo, el consejo de la sabiduría de Dios al hombre. Pero uno podría decir, pero si es claro y está comprobado que los proverbios y aún toda la Biblia son el consejo de Dios, del Dios tan grande, del Dios que no cabe en la creación, de aquel que es la sabiduría, es el amor. Si esto está comprobado, ¿por qué al mundo no le interesa? ¿Por qué el mundo no desea conocer los consejos de este Dios tan grande? El problema no está en que sepamos si eso no es la voluntad de Dios, si eso no es la palabra de Dios. Porque yo sé que lo sabemos que es la palabra de Dios y sabemos que la Biblia entera y aún Proverbios es el consejo de Dios. El problema radica en que los proverbios, puntualmente hoy estamos estudiando los proverbios, no dicen lo que el hombre quiere escuchar. En el corazón del hombre está el deseo de escuchar lo que yo sé lo que yo creo que me va a hacer bien, de escuchar lo que yo quiero escuchar.
de que me digan que vos sos una buena persona, de que me digan, dale por ahí que vas bien, de que me digan sí y que me endulcen la oreja. No dice eso Proverbio. Proverbio es el claro ejemplo de un papá aconsejando a un hijo. ¿Cómo aconseja un papá a un hijo? Bueno, acá atrás de cámara están mis hijos que están colaborando en la parte del sonido, en la multimedia, y seguramente si vos sos papá del otro lado y estás escuchando, vas a coincidir conmigo. Vos como yo, y las mamás también, aconsejamos a nuestros hijos en base a la experiencia, a los pasos que hemos dado, a nuestros aciertos y también aconsejándolo en contra de nuestros errores. El libro de Proverbios es el consejo de Dios para el hombre, es el consejo de un padre a un hijo. Dios está buscando que sus hijos no se golpeen, no se lastimen con el sufrimiento del pecado. Nada causa más sufrimiento a la vida de alguien que el pecado. De hecho, la vida del pecado y la naturaleza del pecado del hombre es por aquel primer pecado de Adán que recibimos nuestra herencia, nuestra naturaleza pecadora. Dios está buscando evitar ese sufrimiento. Es por eso que el consejo de Dios para el hombre va a decir, oye, hijo mío. Esperen que vuelvo al pasaje. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Le está diciendo al hombre, a su creación, y con un tono amoroso, presta atención a lo que te digo. Por acá es por donde te conviene. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sabés qué está diciendo Dios? Yo quiero lo mejor para vos. Yo sé que en el proceso puede costar, puede ser tal vez doloroso, puede ser que haya un poco de sufrimiento, pero hay algo importantísimo. Es preferible padecer en pruebas, tribulaciones y todo lo que quieras agregarle, pero padecer por hacer la voluntad de Dios, que disfrutar momentáneamente de del falso beneficio del pecado y después sufrir las consecuencias que por un poquito así de placer que el pecado da, acarrea un montón de sufrimiento, que es lo que Dios está queriendo evitarnos. Es un padre aconsejando a un hijo, te decía. Vos sabés que ya para terminar, Proverbios 1 del 8 al 33, que es el pasaje que estamos leyendo hoy, lo podemos dividir en dos partes. Del 8 al 19, como leíamos recién, es el consejo precisamente esto, de un padre a un hijo. Le va a decir, no te juntes con aquellos que te dicen, vamos a poner acechanza, vamos a hacer caer al inocente, vamos a robar, a matar, vamos a hacer daño, tengamos una sola bolsa donde pongamos las ganancias, llenemos nuestras casas de todo lo que hemos obtenido de mala manera. Parafraseando, es esto lo que dice ese pedacito de la Escritura. Dios le va a decir a través de Salomón al pueblo y a su hijo, esto no es lo que te conviene. Déjame que te aconseje, déjame que guíe tu camino. Por acá es por donde debes ir. Seguid el consejo de papá. Hermanos, ¿cuántas veces vos y yo podemos dar testimonio y la prueba firme y fiel de que es así son nuestras propias vidas, de que por hacer nuestro deseo terminamos pagando las consecuencias del pecado? Y ¿sabés qué? Déjame que te diga algo que parece una frase cursi, armada, pero es cierto. El pecado y Satanás no dan fiado. No te dan fiado. A donde cometiste el pecado, donde seguiste el consejo de Satanás, la cuenta se cobra en el momento. Y no hay esperar que te pago más adelante, no, te cobra en el momento. Y el padecimiento del pecado se lo cobra Satanás en el momento en el que desobedecimos a Dios.
Acordate, parece una frase pava pero es cierta, ni Satanás ni el pecado dan fiado, siempre se cobra lo que consumiste. El segundo pedacito del pasaje está del 20 al 32 y comienza diciendo Salomón, el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones y va a declarar lo que dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y va a seguir el pasaje hasta el verso 32, diciendo que la sabiduría está clamando. Fíjate que cuando habla de la sabiduría que clama, es acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría dice que clama en las plazas, en los parques, en lugares públicos, en los lugares de reunión. ¿Y sabes de qué me habla esto? La insensatez, el pecado y todo lo que Satanás te propone, generalmente es más en lo oculto, es en los lugares más cerrados, más en secreto, se traman las cuestiones que tienen que ver con hacer daño, con el pecado. Y así todo podemos ver cómo prolifera hoy el pecado en el mundo. Pero la sabiduría dice que clama así abiertamente, en los lugares donde más gente hay, en los lugares públicos. Pero a pesar de eso, son pocos los que prestan oído a la sabiduría. Son pocos los que prestan oído al consejo, al proverbio de Dios para sus vidas. Simplemente era esto lo que quería compartir y yo sé que falta un versículo. Yo te dije que la primera parte es el consejo del Padre, la segunda parte es el reclamo y la advertencia de la sabiduría. Y el verso 33, si querés considerarlo la tercera parte y la última, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo a esta última parte la quise llamar la mejor oferta. Dios está abriendo su corazón y está diciendo, yo tengo y quiero lo mejor para tu vida. Si vos oís mi palabra, si vos seguís mi consejo, vas a estar tranquilo. No te preocupes. Vení a refugiarte bajo mis alas. Yo estoy deseoso y anhelo tenerte bajo mi cuidado, sabiendo que si entregas tu corazón, no va a haber para vos sufrimiento y dolor, no porque no haya prueba ni problema, sino porque lo vamos a poder enfrentar y atravesar de la mano de Él. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero haya sido de bendición, que haya servido. Y bueno, les pido perdón por el tiempo. La idea era hacerlo un poquito más corto, pero bueno, Dios quiera que podamos reflexionar en este pasaje de Proverbios 1, del 8 al 33. Que Dios los bendiga.